Damos un saludo muy cordial a todos los contadores públicos interamericanos, participantes de la 34ª Conferencia Interamericana 2021 de Porto Alegre, Brasil. Nuestra Comisión Técnica de Administración y Finanzas tiene el honor de contar con la participación como invitado del doctor Ricardo Pascale, quien hoy nos disertará un tema de su último libro, Del freno al impulso, el papel de la finanza en la tercera década del siglo XIX y en la postpandemia. Resumimos brevemente la hoja de vida de nuestro invitado del siglo XXI. del siglo XXI, perdón. El doctor Ricardo Pascale es reconocido experto en finanzas y en economía del conocimiento. Es profesor emérito de la Universidad de la República del Uruguay, catedrático desde los 26 años hasta la actualidad. Es autor de 7 libros y más de 100 artículos. Es doctor en Sociedad de la Información del Conocimiento, por la sigla UOC. Obtuvo su grado universitario en la República del Uruguay. Fue 2 veces presidente del Banco Central del Uruguay y por más de 6 años y hoy asesora a organismos multilaterales. Además es distinguido artista plástico y representó al Uruguay en la Bienal de Venecia en el año 1999. Cedemos la palabra al doctor Ricardo Pascale para que inicie su disertación. Buenas tardes, es un placer dirigirme a ustedes, un verdadero honor participar en esta Conferencia Interamericana de Contabilidad con esta conferencia. El tema que vamos a tratar tiene que ver en general con América Latina, con los matices que todos los países tienen, que son muy particulares. Podemos pasar a la primera diapositiva. Esta primera diapositiva muestra cómo ha evolucionado el PIB per cápita en paridad de poderes de compra en dólares constantes del año 2011 de algunos países de América Latina. Podría haber puesto todos los países de América Latina y hubiera sido aproximadamente igual. Como se ve, siguen todos una línea ascendente y van parejos, a veces sube uno más que el otro, pero en general no hay grandes divergencias entre ellos. Pasamos a la segunda, si fuera tan amable. Aquí es a donde empezamos, es el primer tema que quiero remarcar. La divergencia creciente que tiene América Latina, ya no con el mundo industrializado, como podría ser Alemania, Estados Unidos o Japón, digamos, o otros países europeos, sino ya que tiene con países que hace 20, 30 años tenían economías básicamente pastoriles. Fíjense, estoy poniendo en este caso el caso de Uruguay, pero como vieron que todos de América Latina acompañaban más o menos una misma tendencia, el caso de Uruguay es bastante representativo de lo que podemos estar hablando. En la línea celeste, como ver esa curva celeste, se va distanciando, pero ya no se va distanciando de Alemania ni de Japón, se va distanciando de Nueva Zelanda, se va distanciando de países como Finlandia, que tienen 6 meses del año bajo nieve y no 10 centímetros de nieve, se va distanciando de Australia, se va distanciando de Singapur, por poner 4 países que hace 20 o 30 años eran países de economías que estaban muy sumergidas, digamos así. Finlandia era uno de los países más pobres de América Latina. Este es el primer punto que quiero señalar. La gran divergencia de América Latina. Esta gran divergencia de América Latina, y ahora nos vamos a la otra transparencia, a la otra diapositiva, se ve muy claramente. Este es un estudio de la UNCTAD, está tomado de un estudio de la UNCTAD de hace de un mes y medio aproximadamente, en donde se ve con línea marrón los países más industrializados y con línea celeste los países, digamos, subdesarrollados o de menor desarrollo relativo, entre los cuales está América Latina, pero esto todavía es más agudo porque acá aparece toda África y demás. Pero aquí queda claro que lo que ha sucedido es que estamos divergiendo, en una palabra, cada vez nos alejamos más o se alejan más de nosotros los países altamente desarrollados, y esto se da en las distintas revoluciones tecnológicas que espléndidamente muestra esta transparencia. En la última, en la revolución 4.0, que es en la que estamos, seguimos el anterior, si fuera un minutito, ¿no? En la última faja, digamos, que es la revolución 4.0, digamos, en donde tenemos innovaciones muy disruptivas, se amplía
muchísima esa brecha. Y antes también ya se amplió con la época, o digamos la revolución caracterizada por básicamente las tecnologías de la información y las comunicaciones. De manera que el primer concepto que tenemos que tener claro, América Latina y el mundo subdesarrollado, pero a nosotros nos preocupa América Latina en esta conferencia, se va distanciando negativamente desde con los países industrializados, y eso se debe a que en general América Latina, con los matices diferentes de los distintos países, por favor, esto tiene que quedar muy claro, no todos los países son iguales, pero en general, como gran trazo, nos hemos ido distanciando, y eso nos hemos ido distanciando porque nos hemos quedado básicamente hace dos revoluciones tecnológicas. Nos quedamos en la revolución tecnológica fordiana, digamos, del año 1908, de las cantidades. En una palabra, los países de América Latina, con matices, insisto, si suben algún commodity que es básico para ellos, mejoran su economía, mejoran su déficit fiscal, mejoran, en fin, su situación. Si baja los commodities, el precio de los commodities que ellos tienen, entramos en dificultades. Eso se debe a que hoy el mundo, ya se sabe hace más de 60, 70 años, está estudiado y ya se ha desarrollado, hay varios premios Nobel en esto, los países ya no crecen ni por el capital que tienen, ni por los recursos naturales que tienen, ni crecen tampoco por, digamos, el factor trabajo. Eso es la menor parte, y esa parte es la que lleva América Latina. Hoy, en realidad, el gran motor del crecimiento de los países es el conocimiento, es la aplicación económica del saber. No importa tanto el tamaño del país ni la cantidad de recursos que tiene. Los recursos los trae y los compra. Lo que es importante es la aplicación económica de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y aquí en la innovación es donde jugamos, y en la tecnología y en la aplicación de ellos, es donde nos jugamos la vida, los países en desarrollo. Este contexto es muy importante porque cada vez nos vamos a alejar más en un mundo además en el cual ya se ha partido en dos grandes bloques, un bloque que es Asia y un bloque que es que sería Occidente. Nosotros nacimos en un periodo corto, que fue de unos cientos de años, muy pocos, que fue donde Europa y Estados Unidos fueron, digamos, las potencias hegemónicas. En la historia de la humanidad de 3.000, 4.000 años, uno mira y va a ver que la hegemonía generalmente fue de Asia. Así como el siglo XIX fue un siglo europeizante y el siglo XX fue un siglo americanizante, el siglo XXI es un siglo asiático, con todas las características y opiniones que esto pueda merecer a cada uno, pero esta es la realidad en la que el mundo está trabajando. Entonces, ¿cómo nos ubicamos? ¿A qué se debió todo esto? Y se debió a muchos factores, pero uno de ellos es que nosotros, en general en América Latina, el futuro no está en no está en nuestra agenda. No hilvanamos bien las tradiciones del futuro o los legados del futuro, del pasado, perdón, las prioridades del presente y los desafíos del futuro. Los desafíos del futuro que tienen que hacer cambiar, digamos, y dar vuelta en una revolución de tipo copernicana a la educación como núcleo central para poder ingresar en esta economía del conocimiento, o sea, en la aplicación económica del saber. Entonces, si esta es la situación, los países se ven enfrentados o a seguir, digamos, dependiendo de commodities, que los precios los fijan otros países y en definitiva nos fijan los niveles de vida a nosotros, o ingresamos en una economía basada en el conocimiento. Con diferencias, insisto, entre los países, América Latina en su conjunto no ha ingresado en forma potente en una economía basada en el conocimiento. Esto, digamos, puede tener muchas explicaciones y las tiene, pero una de ellas es que el futuro no ha estado en la agenda. Realmente la agenda, vivimos en una, digamos, en una tiranía del corto plazo. El futuro no está en consideración. Entonces, para ingresar en esta economía
basada en el conocimiento, entre otras cosas, además de la educación, consensos y la ciencia, la tecnología y demás, y la innovación, es decir, la explotación exitosa de una nueva idea, las finanzas juegan un papel muy importante. Son muy, o sea, el informe de este que estoy mostrando, de esta gráfica, muestra que después de la pandemia se va a incrementar la brecha existente y que está mostrando esta transparencia. La otra transparencia que le sigue, y es la última que voy a mostrar como transparencia, muestra cómo evoluciona un país en función del conocimiento, que será en el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas estaría el producto per cápita. Obsérvese que la relación no es lineal, es exponencial. Cuanto más conocimiento aplica a un país, crece más, pero no linealmente, sino exponencialmente. En la parte superior están los países que se imaginan y todos nosotros estamos en la parte inferior. De manera que acá el gran desafío, y en esto comparto la opinión de la UNCTAD en este reciente informe, el gran desafío que tenemos los países subdesarrollados o de menor desarrollo relativo es que esta pandemia nos va a dejar más alejados y tenemos que ingresar más que nunca en esta economía basada en el conocimiento y tratar de cerrar esa brecha. De lo contrario, va a ser imposible subir los niveles de bienestar de los habitantes de los países. Aquí las finanzas pueden jugar un papel importante. En estas revoluciones, desafortunadamente, las finanzas tradicionales ya van teniendo poco que hacer. Las finanzas tienen que pegar un giro muy grande, yendo a tener presente de que lo que importa son los datos que maneja y el gerente financiero o o el director financiero, como lo quieren, CFO, digamos así, cumple un rol muy importante, mucho más importante de las finanzas tradicionales, mucho más importante que las finanzas tradicionales. Podemos salir, si se quiere, de las diapositivas, eh, y mucho más importante que en las finanzas tradicionales, porque pasa a ser el dueño de uno de los factores fundamentales, que es el conocimiento y que son los datos, que está basado en los datos. Pero además de esto, las finanzas en tiempos de innovación, en tiempos en los cuales tenemos que dar grandes giros, digamos, de paradigma de cómo se manejan nuestros países, que es lo que me preocupa dejar claro aquí, digamos, es que las finanzas deben ser más pacientes. Una de las características de las finanzas, en el caso de situaciones de tener que hacer este tipo de revoluciones, es que deben ser más pacientes. Otro punto central que tenemos de las finanzas es que las finanzas tienen que tener otro compromiso que el que tiene habitualmente. Desafortunadamente nosotros vemos que los bancos les prestan a las empresas que tienen muchos años. Normalmente esas empresas que tienen muchos años, si no son empresas que se van readaptando a las nuevas revoluciones tecnológicas que se nos van planteando, lo que nos va a suceder es que esos bancos no van a cobrar esas acreencias que puedan tener. Los bancos generalmente, no es una crítica a los bancos, simplemente lo que se da en los mercados, son renuentes a a prestar a empresas innovadoras de jóvenes, digamos, que tienen ideas y que pueden ser talentosas y que son los que pueden dar el cambio en este momento. De manera que las finanzas tienen que ser, por un lado, de un compromiso, tienen que ser más pacientes, más que nunca en tiempos de innovación, en donde la productividad total de los factores juega un factor fundamental. Es muy importante, digamos, ver la estructuración, la microestructuración de este paso de una economía basada en las cantidades a una economía en la cual se apoya cada vez más en el conocimiento. En el caso de una economía que se basa cada vez más en el conocimiento, tenemos que usar más que nunca las teorías del portafolio, porque sucede de que cuando uno va a innovar, la innovación es riesgosa por sí mismo y
digamos, conviene tener un portafolio de inversiones mucho más amplio, de forma tal de que algunos proyectos puedan funcionar bien y otros proyectos recompensen o, digamos, no funcionen bien, y allí se van equilibrando los resultados. Nos quedan 5 minutos, doctor. Es bien importante entonces, un punto que acá tenemos que ponernos a la vista, es, bueno, qué rol juega el Estado, la finanza del Estado en estos temas. En países como Estados Unidos y países desarrollados, el Estado jugó un papel vital en el desarrollo tecnológico. Obviamente, por ejemplo, Internet, por decir dos innovaciones enormes, Internet o el GPS, no fueron desarrolladas por agentes privados, fueron desarrolladas por el gobierno de los Estados Unidos o por agencias del gobierno de los Estados Unidos. Después, eso era una muy linda ligación entre el sector público y el sector privado. Allí se pasó y se desarrolló hacia, digamos, nuevas innovaciones y que han desarrollado todo Silicon Valley. Pero Silicon Valley sería difícil que existiera si no existió primero una enorme inversión del gobierno de los Estados Unidos, que sigue estando, y es como estuvo ahora en esta pandemia, al desarrollar a través del National Institute of Health, del Instituto Nacional de la Salud y demás, las vacunas que luego hicieron firmas como Moderna o Pfizer, que tienen justamente, utilizan, a diferencia de las otras vacunas, utilizan un mensajero, digamos, nuevas tecnologías de genómica muy avanzada. Esta genómica avanzada integra justamente esa revolución 4.0, es uno de los puntos que la integra, que yo mencionaba. De allí que es tan importante todo esto. De manera que en nuestros países, que a veces los gobiernos no tienen tanta capacidad o tanta espalda como para poder impulsar o apoyar las primeras innovaciones de forma tal de mitigar los riesgos del sector privado, el sector privado va a tener que hacer más frente a esto. Y allí, digamos, es cuando las finanzas se van transformando en una finanza distinta, una finanza para venture capitals, que son, digamos, hoy día están muy de moda, pero son muy antiguas, porque el Estado va a poder apoyar, pero no va a poder apoyar en la forma que lo hizo en países como estoy ejemplificando en los Estados Unidos de América. De manera que las finanzas juegan un rol crucial. Tenemos un cambio de paradigma que lo podemos hacer o no lo podemos hacer en América Latina. Podemos ir a la economía del conocimiento o podemos quedarnos en una economía de las cantidades. Pero sepamos que si seguimos en la economía de las cantidades, vamos a seguir separándonos del mundo y yendo a una gran dificultad para mejorar los niveles de bienestar de los habitantes. Y entonces, para financiar este proceso, las finanzas tienen que tener algunas características como las que dije, y a su vez, la estructuración, la microestructuración, digamos, tiene que ver con figuras como los venture builders, que serían una forma simple de mencionarlo, serían como fábricas de startups, o sea, científicos que tienen ideas, chicos o chicas que tienen ideas, que está lleno América Latina. Felizmente tenemos muy buen elemento humano y tienen alguna idea y con el apoyo, digamos, científico de algún instituto de investigación y haciendo algún fondo muy bien diversificado. En Uruguay estamos desarrollando en este momento pero hay otros países que también lo están haciendo. Hablo de Uruguay porque lo conozco más. Nos queda un minuto, doctor, de tiempo. Y el Instituto Pasteur lo está desarrollando, que se llama Lab Plus, y que el Instituto Pasteur de Montevideo. De manera que hoy día los países de América Latina y las finanzas, por tanto, se ven enfrentados a apoyar o no, según la decisión de cada país, pero si no toma el camino de la economía del conocimiento, ahí vamos a andar en dificultades. Mi impresión personal,
confío mucho en América Latina, confío mucho en su gente, en fin, en los distintos liderazgos y demás, no solo liderazgos no solo políticos, sino liderazgos empresariales, sindicales, liderazgos académicos, irán, y yo calculo que van a estar a la altura no solo de los tiempos que vivimos, sino a la altura de las ideas de los tiempos que vivimos. Y esas ideas de los tiempos que vivimos es ingresar cuanto antes posible en forma perentoria en una economía basada en el conocimiento para poder mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Muchas gracias, doctor. Muy amable.